Hola, bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal, el canal de Urri. Hoy vamos a continuar con este estudio que hemos iniciado de esta serie Así es Dios. Queremos descubrir de que Dios es bueno. Y aunque tú dices, pero claro que yo sé que Dios es bueno. El problema es que como cristianos creemos, como lo dije en videos anteriores, en un Dios yin yang que es bueno, pero tiene una parte que es mala. Él es bueno, pero hasta cierto punto necesita matar, castigar a las personas para que lo sigan. Precisamente eso es lo que quiero demostrar ahora con la Biblia, de que Dios es únicamente bueno y de que Él no usa la fuerza, no usa la violencia, no usa el chantaje, etcétera, etcétera, para que las personas lo sigan a Él, sino únicamente usa el arma del amor. El amor es la base del reino de los cielos y te quiere llenar con eso. Él te quiere mostrar el amor para que puedas ir hacia Él. En el tema anterior, si no lo has visto, puedes verlo acá. Hablamos del problema de Moisés. No lo desarrollamos todo, esa fue la primera parte, esta es la segunda parte. Y en el video anterior vimos de que el rol de Satanás en el Antiguo Testamento no está tan claro como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solo aparece 3 veces y por eso es que hay muchas historias en el Antiguo Testamento donde pareciera que Dios hace cosas malas. Luego vimos que en el Nuevo Testamento el rol del enemigo está mucho más claro porque Jesús lo explicó y sus discípulos lo entendieron mejor, por lo tanto lo explicaron también en sus libros. Hoy vamos a tomar como un ejemplo a Moisés, un profeta en el Antiguo Testamento, y vamos a ver algunas historias en la Biblia, algunos libros que él escribió, y esta es una llave para entender parte de esas historias crueles en el Antiguo Testamento. Con este principio no puedes entender todo, pero sí muchas de las historias. Así que empecemos ya. Moisés y el conflicto cósmico. ¿Qué es el conflicto cósmico? El conflicto cósmico, nosotros como teólogos le decimos a esto, la batalla que hay entre el bien y el mal. Existe algo bueno, que es Dios, y algo malo, que es Satanás. Bueno, una persona buena y una persona mala, por explicarlo de una mejor manera. Y mi teoría tú puedes estar en desacuerdo con esta teoría o de acuerdo, yo solo te la presento y el objetivo mío es de que tú profundices más en el estudio de la palabra. Lo que yo creo es de que ese conflicto cósmico, eso que nosotros tenemos tan claros, que hay un personaje que es bueno y un personaje que es malo, Moisés no lo tenía tan claro. ¿Y por qué? Te lo quiero demostrar con la Biblia. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 1. Mira lo que dice este texto. Dice así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Me quiero detener en la primera frase aquí, donde dice, y la serpiente era la más astuta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Moisés escribió serpiente? Todos sabemos de que esa serpiente es Satanás, pero ¿por qué no escribió él directamente serpiente? A Moisés se le fue dado en una visión, se cree, el relato de la creación y de la caída y todo lo que ocurrió antes de él, naturalmente. Entonces, él vio en esa visión que una serpiente hablaba con Eva. Y él sabía que esa serpiente estaba haciendo algo malo, pero escribió serpiente. Él sabía que de Dios venían cosas buenas y que esa serpiente estaba haciendo algo malo, pero él no sabía. Por ejemplo, si tú te vas al Evangelio de Juan, Juan aclara muchas cosas que él al principio no entendía. En Juan capítulo 2, cuando Jesús en el templo dijo, derriben ese templo y en 3 días lo levantaré, y la gente en ese momento no entendía, Juan escribió, cuando Jesús murió y resucitó, entonces sus discípulos se acordaron de eso, él se refería a su cuerpo. Y así en varios capítulos de Juan, muchas cosas que en ese momento no se entendieron, él las aclara, porque cuando él escribió el libro, él ya las había entendido. En el caso de Moisés, cuando recibió esta visión, él escribió serpiente,
y lo dejó así. Él sabía claramente que esa serpiente hizo algo malo, pero no escribió que era Satanás. ¿Por qué tú y yo sabemos que esa serpiente es Satanás? Lo sabemos porque hizo algo malo en primer lugar, pero también porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, se dice que esa serpiente antigua se llama Diablo y Satanás. Entonces, por eso lo podemos confirmar bíblicamente de que la serpiente que escribió Moisés en Génesis capítulo 3 es Satanás, porque Juan nos aclara eso. Vamos a ver otro ejemplo. Seguramente tú conoces la historia de Job. Vamos a Job capítulo 1, versículo 6 en adelante. Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás. Dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Dijo Jehová a Satanás: todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Bien, entonces según este texto, Dios tuvo una reunión con sus hijos, diferentes hijos, creo que representantes de varios planetas. Este es un punto que lo voy a dejar ahí, muy adelante lo vamos a explicar. Y representando la tierra llegó Satanás. Y Dios empezó hablando bien de Job. Le dijo: ¿te has fijado en Job? Un ser humano en ese planeta Tierra caído, que me sigue por amor. Y recuerda lo que dijimos anteriormente, Satanás tiene dos teorías. Y él le dice a Dios: nadie te puede seguir por amor. La gente te sigue o por miedo o porque tú lo beneficias con algo. Por eso, cuando tú estés en una denominación, en una organización, en una religión, donde te invitan a seguir a Dios por miedo o porque Dios te va a dar algo a cambio, lamentablemente son argumentos que el enemigo usa. Dios dice: existen seres humanos que me quieren seguir por amor, únicamente por amor y no por beneficio de algo o por miedo. Lamentablemente hoy, cuando uno ve en YouTube, hay muchas personas que invitan a la gente a seguir a Dios porque Dios los va a castigar por la eternidad, porque Dios los va a quemar, etcétera, etcétera. O porque sigue a Dios, tú no tienes trabajo, no tienes dinero, pero dale a Dios lo único que tienes y Él te lo devolverá, etcétera, etcétera. Esos son los argumentos del enemigo. Y justamente eso hizo Satanás con Job. Él le dijo a Dios: Él te sigue porque tú lo has bendecido. Le has dado una buena familia, le has dado muchas cosas materiales. Pero le dijo: quítale todo lo que tiene a ver si aún te sigue amando. Entonces, según este relato, ¿quién le hizo el daño a Job? ¿Dios o Satanás? Satanás, de hecho, Satanás siempre quiere hacernos daño, pero Dios siempre nos protege. Y esta vez Dios le dio el permiso a Satanás también para demostrar al cielo. Es un hecho un poco raro, pero para demostrar al cielo de que la teoría de Satanás es falsa y que la gente puede seguir a Dios por amor. Pero mira, en el mismo capítulo, unos versículos más adelante, si tú conoces la historia, ya lo sabes. Si no, te aconsejo que lo leas antes de seguir con el video. Job capítulo 1, todo el capítulo 1 y 2. Entonces ya en el versículo 16 dice lo siguiente: mientras estaba hablando, vino otro y dijo: ¿fuego de quién? Increíble. Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para decírtelo. Mira qué interesante. El que escribió el libro de Job, en la visión recibió claramente de que
fue Satanás el que le iba a hacer el daño a Job, y así fue. Y después, unos versículos más adelante, dice que un criado llegó de Job a contarle una mala noticia y le dijo, mira, del cielo cayó fuego, o sea, fuego de Dios. Él porque pensaba que el fuego venía del cielo, venía de Dios. Eso es lo que creía la gente en esa época. Entonces, así fue con este criado de Job. Este criado de Job seguramente sabía de Dios por medio de Job. Y él veía que pasaban cosas malas también, pero no sabía de dónde venía lo malo, al igual que Moisés. Entonces, cuando llegó a darle la noticia a Job, le dijo, Dios mandó fuego del cielo y consumió las ovejas. ¿Fue Dios? No. Fue Satanás. Pero por no saber ese conflicto cósmico que hay alguien bueno y alguien malo, en el Antiguo Testamento muchos profetas tendieron a hacer eso, a atribuirle también lo malo a Dios, aunque no venía de Dios. Ese es el principio, que se te quede. Vamos a leer ahora otro versículo. Éxodo 12:12. Antes de leer este texto, ¿tú conoces esa historia cuando Moisés liberó a Israel de Egipto? Y hubieron 10 plagas. Hubo una plaga, la última, la 10ª plaga, donde murieron algunos primogénitos. Según lo que has estudiado tú hasta ahora o lo que te han dicho, ¿quién mató a los primogénitos? ¿Sabes que la Biblia dice una cosa muy interesante? ¿Sabes que la Biblia dice que no fue Dios que mató a los primogénitos, ni el ángel del Señor? Miremos el texto. Éxodo 12:12. Pues yo puse en rojo ahí, porque se refiere a Dios. Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios a todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Primeramente, el texto es claro y dice Dios, y dice yo. Después dice que pasará a herir, ejecutará juicio. Recuerda que juicio no necesariamente es castigo, sino juicio significa darme a mí lo que yo quiero. Y por si había algunas dudas, al final dice yo, Jehová, como Jehová afirma. Entonces, según este texto, ¿quién va a pasar a herir a los primogénitos en Egipto? Recuerda que Éxodo lo escribió Moisés. Según este texto, Dios, Jehová, dice, va a pasar a herir a los primogénitos. Pero mira un par de versículos más adelante. Éxodo 12:23. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová de largo por aquella puerta, y no dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. Mira qué interesante esto. Primero Moisés escribe que Dios pasará hiriendo. Después, un par de versículos adelante, dice que Jehová iba a pasar así, y donde él viera sangre en los dinteles de la puerta. Recuerda que esa sangre tenía un simbolismo. ¿Para qué sirve el sacrificio de Jesús? Esa sangre que él derramó en la cruz, ¿para librarnos de qué? De la muerte eterna. Entonces la sangre de Jesús me libera de la muerte. Como dijimos en el video anterior, Dios da vida, el pecado da muerte. La sangre de Jesús me da vida. Entonces no puede ser de que Dios me dé vida y a la vez me mate, o que la sangre de Jesús sane, cure, dé vida y a la vez mate. Es una contradicción, pero no es porque sea una contradicción, tenemos que entender la situación del profeta. Entonces aquí Moisés escribió que Dios iba a pasar, y donde él viera sangre, donde él viera una casa que creyera en él, que dijera Dios es mi salvación, él no iba a dejar pasar al heridor, dice ahí, al heridor. En otras versiones dice el asesino, y hay otras versiones que dice también al ángel de Jehová. Pero déjame decirte que en hebreo, si tú ves en hebreo, si no puedes leer el hebreo, puedes buscar un interlineal en internet que se puede buscar gratis. No aparece en ese texto ni la palabra Jehová ni ángel. O sea, ángel de Jehová no aparece, sino únicamente aparece una palabra que dice heridor o asesino. Se puede traducir como destructor también. Entonces, ¿quién en realidad mató a los primogénitos en Egipto? Satanás.
porque esa palabra heridor o destructor solo aparece relacionada con Satanás o con personas influenciadas por Satanás en la Biblia, pero nunca con Dios. Y esto tiene una larga historia, porque ¿por qué pasa esto? Recuerda que Dios quería salvar a Egipto. ¿Cómo es que Dios quería salvar a Egipto? Dios no quería la destrucción de Egipto o que murieran los primogénitos. Él permitió que José llegara ahí. Los hermanos de José, impulsados por Satanás, lo enviaron ahí, pero en medio de esa crisis, Dios bendijo a José para que salvara y también para que predicara, para que la gente de ahí conociera que hay un Dios en los cielos. Pero lo fueron rechazando y rechazando. Luego la muerte de los primogénitos. ¿Por qué Satanás, cuando se dio por vencido, que no podía, por medio de Faraón, que no podía retener al pueblo de Dios? Entonces él dijo, ok, que se vayan, pero voy a matar a los primogénitos antes de que se vayan. ¿Por qué crees que cuando uno lee la Biblia uno tiene que hacerse preguntas? ¿Por qué crees que Satanás quería la muerte de los primogénitos? Piensa, ¿qué otras historias en la Biblia hay donde Satanás mató a niños, sobre todo varones? En el mismo libro de Éxodo, con Moisés, querían matar a todos los niños. Cuando nació Jesús, querían matar a todos los niños. Y aquí los primogénitos, ¿por qué? Porque Satanás sabía que de un niño varón primogénito iba a venir el Mesías. Y él no quería que esta persona viniera a salvarte a ti y a mí y a todo el mundo. Entonces él dijo, que se vayan, pero yo mato al Mesías si en caso van a ser en esta generación o si ya está entre este pueblo. ¿Ves cómo todo tiene lógica cuando uno compara la Biblia con toda la Biblia? Valga la redundancia, y uno se hace preguntas. Pues bien, vamos a ver otro ejemplo. Esto ya no es con Moisés, pero es para explicar este asunto en el Antiguo Testamento de que muchos profetas no tenían claro ese conflicto entre el bien y el mal. No tenían claro de que había Dios y había alguien que hacía cosas malas. Y por eso tanto lo bueno y lo malo se lo atribuían a Dios. Mira estos dos textos, los puse paralelos para poderlos explicar. 2 Samuel 24:1. De nuevo, la ira del Señor se encendió contra Israel e incitó a David contra ellos diciendo, ven, haz un censo de Israel y de Judá. Mira, esto no tiene lógica. Si uno no entiende bien este problema que sabíamos, o este asunto que tenían los profetas de que no sabían de dónde venía lo bueno y lo malo, este texto no tiene sentido porque Dios dice que se enojó y le dijo a David, censa. Y si tú sigues leyendo la historia, después Dios se enoja con David porque hizo eso, porque era un pecado. Entonces como que Dios mismo me está incitando a mí a que peque. Si Dios fuera así, yo no lo seguiría. Yo no fuera pastor, yo no fuera teólogo, yo no fuera cristiano, yo sería un ateo. ¿Cómo es un Dios de que me impulsa a hacer cosas malas para luego castigarme? ¿Verdad que no tiene sentido? Pero, por eso, la Biblia no solo hay que leerla superficialmente ni quedarse en un texto, hay que comparar la Biblia entera y verla también desde arriba. ¿Sabes? Como cuando uno va volando y uno ve el paisaje completo. Así es con la Biblia. Mira ahora lo que dice 1 Crónicas 21:1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. ¿Cómo es esto que ahora dice Satanás? Estos dos libros están contando la misma historia, solo que en Samuel dice que fue el Señor el que incitó a David y en 1 Crónicas dice que fue Satanás el que incitó a David. ¿Quién tiene la razón entonces? ¿Samuel o 1 Crónicas? Tú puedes decir los dos porque los dos están en la Biblia, pero no, uno tiene que tener la razón. Y yo creo que la razón la tiene el que escribió Crónicas, que dijo que fue Satanás el que incitó a David. ¿Por qué? En la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento está cronológicamente, no como nuestra Biblia cristiana, el Antiguo Testamento no está cronológicamente. Si tú vas a la Biblia hebrea, las Crónicas, primera y segunda, están al final, porque es un repaso de todo lo del Antiguo Testamento, la historia de los reyes, jueces, etc. Entonces,
había más conocimiento ahí de este conflicto cósmico. Recuerda que el conocimiento de Dios es progresivo en la Biblia y en la historia. O sea, conforme el tiempo más va pasando, hay más revelación y se conoce mejor a Dios y el conflicto entre el bien y el mal. Por eso nosotros hoy sabemos mucho más del carácter de Dios que gente en el Antiguo Testamento, como el siervo de Job, porque nosotros ya tenemos una Biblia completa, 66 libros que nos explican cómo es Dios. Por eso la Biblia no es un solo libro, necesitamos muchos libros, 66, para comprender de una mejor manera a Dios y su carácter. Entonces yo creo que Crónicas, que se escribió mucho tiempo después que Samuel, el que escribió esto, él ya sabía y dijo, sabía el papel de Satanás. Y dijo, no, esto no tuvo que haber sido Dios, porque como te dije al principio, cómo Dios puede impulsarte a ti a hacer algo malo que a Él mismo no le gusta y que después te castiga por eso que Él te pidió. No tiene lógica. Recuerda, la aparente contradicción o el problema nunca radica en Dios, sino en el ser humano. Entonces, el autor de Crónicas aquí ya tenía más revelación y él dijo, no, este fue el que impulsó a David, el que incitó a David, fue Satanás. Ahora, puede ser que esto haya hecho un boom en ti y tú digas, oh, ¿me estás queriendo decir de que no debo confiar en el Antiguo Testamento? De ninguna manera estoy diciendo esto. Moisés y todos los profetas del Antiguo Testamento son profetas, fueron inspirados por Dios, de eso no cabe ninguna duda. Son profetas y fueron inspirados por Dios, pero no tenían el panorama completo como la gente en el Nuevo Testamento y como el mismo Jesús. Mira lo que dice este texto, 1 de Juan 5:9. Aceptamos testimonio de los hombres, pero el testimonio de Dios es de mucho más valor, porque consiste en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Qué quiso decir Juan aquí? Él está hablando aquí de profetas y dice que cuando hay gente, los profetas nos dieron testimonio acerca de Dios y nosotros lo creemos y hacemos bien en creerlo porque es un testimonio verdadero, porque fueron dados por Dios, estos profetas fueron inspirados por Dios. Pero, valga la redundancia, le agrega un pero ahí. El testimonio de Dios es de mucho más valor. ¿Por qué es de mucho más valor? Porque Jesús, que es Dios mismo, dice Juan 1:18, Él vino a darnos a conocer al Padre. ¿Recuerdas en el primer video? Si no lo has visto, y si Dios fuera ateo, ahí expliqué que Jesús es el exégesis de Dios, vino a explicarnos en nuestro idioma cómo es Dios. Así que te hago una pregunta. Si Moisés me dice algo de Dios, si Samuel me dice algo de Dios, si Pablo me dice algo de Dios, si Juan me dice algo de Dios, y si Jesús me dice algo de Dios, ¿quién de todos estos me puede describir mejor cómo es Dios? ¿Quién de todos estos me puede dar un testimonio exacto de cómo es Dios? Jesús mismo, porque Jesús es Dios y porque Él vino aquí a mostrarnos cómo es Él y Él ha estado con Dios en el cielo. Entonces, quiere decir que el testimonio de los otros profetas no es válido de ninguna manera. Es válido, pero no es completo. Me da cierta información a mí, pero no es completo. El testimonio más completo es el de Jesús, porque Jesús es Dios hecho hombre. Y así como Jesús pensó, actuó y habló en esta tierra, así es Dios 100%, uno a uno. Así es. Entonces, este punto, cuando yo lo entendí, lo descubrí, me ayudó mucho. Trajo una alegría en mí, porque descubrí de que Dios es bueno. Y aún cuando un profeta escribió allá en el Antiguo Testamento de que Dios hizo cosas malas, no es porque Dios haya hecho las cosas malas, sino porque ese profeta conocía a Dios, pero no lo conocía completamente y no conocía el problema también que había un enemigo. Entonces, muchas de esas cosas malas se le atribuían a Dios. Bien, entonces, desde ahora en adelante, cuando leas la Biblia en el Antiguo Testamento, sobre todas esas historias crueles, esta es una llave que te puede ayudar a entender el porqué. Como te dije al inicio, no es la llave para entender todas las historias en el Antiguo Testamento, pero sí
muchas. Después hay otros principios que en el trayecto de videos que publique en este canal lo voy a explicar. Muy bien, espero que te haya servido de mucho. Si te ayudó, puedes dar un like, puedes compartirlo. Si tienes preguntas, puedes comentar aquí en los comentarios o puedes también escribirme al correo que dejo en la descripción. Que estés bien y nos vemos a la próxima. Chao.